Hola, me llamo Verónica, y nunca imaginé que terminaría enfrentando a mi propia familia por algo tan básico como un techo. Siempre he creído en el apoyo entre hermanos, en esa lealtad inquebrantable que se supone que debemos tener los unos con los otros, pero lo que me está pasando me ha hecho dudar de todo. Todo empezó hace unos meses. Estaba atravesando una racha complicada en el trabajo. Mis ingresos se redujeron parcialmente, pero las facturas no dejaron de llegar. Tarjetas de crédito, préstamos personales, incluso el pago de la hipoteca, todo se fue acumulando. Pensé que podía manejarlo, que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas mejoraran. Pero no fue así. Llegó un momento en que me encontré al borde del abismo financiero. Fue entonces cuando me atreví a pedirle ayuda a mi hermano mayor, Mauricio. Mauricio siempre había tenido éxito en los negocios. Tenía propiedades, inversiones y nunca parecía preocuparse por el dinero. Yo dudaba en acudir a él porque, aunque es mi hermano, siempre ha sido frío y calculador cuando se trata de dinero. Pero en ese momento no tenía otra opción. La casa, la única herencia que nuestros padres nos dejaron, estaba a punto de ser embarcada, y no quería perderla. Cuando le conté mi situación, pareció sorprendido, pero no mostró compasión. Simplemente me miró y dijo, Verónica, te lo advertí. Siempre vives al límite. Pero está bien, puedo ayudarte, con condiciones. No entendía a qué se refería hasta que me hizo su propuesta. Mauricio no estaba dispuesto a prestarme el dinero para salvar mi casa. En cambio, me ofreció comprarla. Pero no al precio de mercado. No. Mauricio quería comprarla por la mitad de su valor real. Según él, era lo justo considerando que me estaba haciendo un favor al sacarme de las deudas. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó si hablaba en serio, y su respuesta fue clara, o tomas esta oferta o te quedan sin nada cuando te embarguen. Esa noche no pude dormir. Mi propia casa, el lugar donde crecimos juntos, se estaba convirtiendo en el centro de un conflicto que nunca imaginé tener con mi hermano. Mauricio sabía lo importante que era para mí, pero parecía más interesado en sacar ventaja de mi situación que en ayudarme. No sabía qué hacer. Si aceptaba su oferta, perdería la casa y, probablemente, el poco respeto que me quedaba por él. Pero si no lo hacía, corría el riesgo de que el banco se quedara con todo. Pasaron días desde que Mauricio me hizo su oferta, y cada vez que pensaba en ello, sentía un nudo en el estómago. Estaba atrapada. Mis amigos me decían que buscara otras opciones, que hablara con el banco, que intentara renegociar los términos de mi deuda. Pero ya había agotado todas esas alternativas. El banco no quería escuchar más excusas, y mi fecha límite se acercaba rápidamente. Me senté con Mauricio para intentar razonar con él. Le expliqué que no quería vender la casa, que solo necesitaba un préstamo, algo temporal para salir del soltero. Pero él no parecía interesado en escuchar. Verónica, tú no entiendes cómo funciona el dinero. Siempre ha sido así, viviendo con las emociones en lugar de la lógica. Si te presto el dinero, ¿cómo sé que me lo vas a devolver? Me dijo, con esa frialdad que siempre lo ha caracterizado. Intenté apelar a su lado familiar, recordándole que nuestros padres nos criaron en esa casa, que era más que ladrillos y cemento, que tenía un valor sentimental que no podía medirse en dinero. Pero él solo se encogió de hombros. Sentimentalismos no deudas paganas, hermana. Esto es un buen trato para ambos. Salvas algo de dinero y yo llevo una propiedad a buen precio. Era como si estuviera hablando con un extraño. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo podía ignorar lo que esto significaba para mí? Pero lo peor fue cuando dejó caer la verdadera bomba. Por cierto, no voy a permitir que sigas viviendo en la casa después de venderla. Si las compras de nuevo en el futuro, perfecto. Pero mientras tanto, tendrás que buscar dónde quedarte. Mis piernas temblaron al escucharlo. No solo quería quedarse con la casa por la mitad de su valor, sino que también me quería fuera. Ese lugar no era solo mi hogar, era mi refugio, el único espacio que realmente sentía mío. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar derrumbarme frente a él. ¿Cómo puedes hacerme esto, Mauricio? Somos hermanos. No estamos hablando de un negocio cualquiera. Esta es mi vida. Mauricio suspiró, como si fuera yo quien no entendía nada. No me pongas en este papel, Verónica. No soy el villano aquí. Estoy haciendo lo que puedo para ayudarte. Si no quieres aceptar mi ayuda, entonces no tengo más que decir. Esa noche me di cuenta de que Mauricio no iba a ceder. Para él, esto no era más que una transacción. No importaba nuestra historia, ni lo que esa casa significaba para mí. Para él, solo era otra oportunidad de negocio. Estaba devastada, pero sabía que tenía que tomar una decisión.
Y rápido. Si no aceptaba su oferta, lo perdería todo. Pero si la aceptaba, ¿qué me quedaría? Después de la conversación con Mauricio, sentí como si estuviera perdiendo la batalla antes de siquiera pelearla. Pero algo dentro de mí se resistía a rendirse. No quería cederle mi casa, no a él, no de esa manera. Necesitaba buscar otra solución, aunque pareciera imposible. Decidí hablar con mi mejor amiga, Lorena. Siempre había sido buena para dar consejos, y pensé que quizás podría ayudarme a ver algo que yo estaba pasando por alto. Cuando le conté todo, su reacción fue de incredulidad. ¿Mauricio quiere comprarte la casa por la mitad de su valor y encima sacarte? Eso no es ayuda, Verónica. Eso es aprovecharse de ti, dijo, con el rostro lleno de indignación. Lo sé, pero no tengo opciones, Lorena. El banco no va a esperar, y no tengo a nadie más que me preste el dinero. ¿Y si vendes otra cosa? Sugirió ella. Quizás tengas algo de valor, algo que puedas empeñar o vender para cubrir al menos una parte de la deuda. Eso podría darte algo de tiempo. Su idea parecía razonable, pero cuando revisé mis pertenencias, me di cuenta de que no tenía nada que valiera lo suficiente. Todo lo que tenía estaba en esa casa, y vender cualquier cosa apenas sería una gota en un océano de deudas. En medio de mi desesperación, me vino a la mente algo que había evitado considerar: mi padre siempre decía que la casa no debía venderse sin consultar con la familia. Recordé que había un testamento, aunque no estaba segura de lo que decía exactamente. Decidí buscar los documentos entre las cosas de mi madre, que aún guardaba en una caja en el ático. Ahí encontré el testamento. Mientras lo leía, mi corazón se aceleró. El documento establecía que la casa debía ser heredada por ambos, Mauricio y yo, pero con una cláusula: si alguno de nosotros decidió venderla, el otro tendría derecho a igualar cualquier oferta antes de que se complete la venta. Esto me dio una chispa de esperanza. Si la casa técnicamente también le pertenecía a Mauricio, no podía obligarme a venderle mi parte sin darme una alternativa justa. Pero también significaba que yo tampoco podía tomar decisiones sin su consentimiento. Con esta nueva información, decidí enfrentar a Mauricio de nuevo. Lo cité en una cafetería para hablar en un terreno neutral. Cuando llegó, parecía confiado, como si ya hubiera ganado. Mauricio, leí el testamento de papá, le dije, colocando los papeles sobre la mesa. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Sé que no puedes obligarme a venderte mi parte de la casa sin darme una oferta justa. Y lo que me estás proponiendo no es justo. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y qué piensas hacer, Verónica? ¿Dejar que el banco se quede con todo? Porque si sigues perdiendo tiempo, eso es exactamente lo que va a pasar. No lo permitiré, le respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Si tienes tanto dinero como dados, entonces préstamelo. Hazlo como lo harías con cualquier otra inversión. Te pagaré con intereses, pero no voy a venderte la casa por la mitad de su valor. Mauricio se quedó en silencio por un momento, evaluándome como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir presionándome. Finalmente, soltó un suspiro y se recostó en su silla. Eres testaruda, ¿sabes? Dijo, con un tono casi divertido. Pero estás bien, Verónica. Si quieres hacerlo a tu manera, adelante. Pero no digas que no te lo advertí. Salí de esa reunión sintiéndome un poco más fuerte, pero sabía que la batalla no había terminado. Mauricio era astuto y sabía cómo manipular las cosas a su favor. Estaba seguro de que esto no sería el final de sus intentos de quedarse con la casa. Ahora, con el testamento en mano, tenía un arma para defenderme. Pero también sabía que tenía que actuar rápido. El tiempo seguía en mi contra, y el banco no iba a esperar a que resolviera mis problemas familiares. El testamento me había dado algo que Mauricio no esperaba, una ventaja. Pero sabía que solo con eso no bastaría. El banco seguía respirándome en la nuca, y la fecha límite para evitar el embargo estaba cada vez más cerca. Necesitaba actuar rápido, y sobre todo, necesitaba un plan. Decidí buscar asesoría legal. Con lo poco que me quedaba de mis ahorros, contraté a un abogado para que revisara el testamento y me explicara mis opciones. Su análisis confirmó lo que ya sabía: Mauricio no podía forzarme a venderle la casa ni desalojarme sin mi consentimiento. Pero también me dio una advertencia. Él podría buscar formas de presionarte o desgastarte emocionalmente. Esto no es solo un tema legal, también es personal. Ten cuidado con las decisiones que tomes. Con ese consejo en mente, regresó a casa y comenzó a trazar un plan. Si Mauricio quería jugar sucio, yo estaba dispuesta a enfrentarlo, pero de manera inteligente. Decidí que no iba a ceder, y menos a un precio tan bajo como el que él proponía.
Así que lo cité nuevamente, esta vez en mi casa. Cuando llegó, parecía confiado, como si pensara que había venido a rendirme. Pero estaba equivocado. Mauricio, he estado pensando en tu oferta, le dije, tratando de sonar tranquila. Él sonriéndome, esa sonrisa de superioridad que siempre me había irritado. Me alegra que finalmente estés entrando en razón. Dime, ¿cuándo firmamos los papeles? Lo miré fijamente y coloqué una copia del testamento sobre la mesa. Primero, quiero que entiendas que no puedes obligarme a vender. Legalmente, la casa es nuestra herencia compartida. Pero estoy dispuesta a llegar a un acuerdo, siempre y cuando sea justo. Su sonrisa desapareció, y su rostro adoptó una expresión seria. ¿Qué tipo de acuerdo? Si realmente quieres la casa, puedes comprar mi parte, pero al precio de mercado. Y, además, quiero una cláusula en la que me des un plazo de 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir antes de desalojarme. Mauricio se recostó en la silla, claramente molesto. ¿Precio de mercado? Verónica, sabes que esa casa está en mal estado. Nadie pagaría tanto por ella. No estoy pidiendo más de lo que vale, Mauricio. Si realmente te importa tanto la casa, puedes pagar lo que corresponde. Si no, entonces ayúdame a salvarla y sigamos compartiéndola como siempre fue la intención de nuestros padres. Su rostro se endureció, y su tono se volvió más frío. Siempre ha sido un problema, Verónica. Quieres actuar como si fueras la víctima, pero tú solo te metiste en esta situación. Te estoy ofreciendo una salida, y sigues complicándolo todo. No estoy complicándolo, le respondí con firmeza. Estoy defendiendo lo que es mío. Mauricio se levantó, claramente frustrado. Muy bien, hazlo a tu manera. Pero recuerda esto, el banco no va a esperar por tus ideas nobles. Cuando pierdas la casa, no me vengas a pedir ayuda. Lo vi salir, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. A pesar de sus amenazas, sentí un extraño alivio. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Mauricio estaba acostumbrado a salirse con la suya, pero esta vez no iba a dejar que lo hiciera a mi costa. Esa noche, decidió dar el siguiente paso. Si Mauricio no quería jugar limpio, yo iba a buscar una solución alternativa. Llamé a un agente inmobiliario de confianza para que evaluara la casa y me ayudara a buscar posibles compradores que estén dispuestos a pagar su valor real. Sabía que venderla no era ideal, pero si lograba hacerlo antes de que el banco la embargara, al menos tendría suficiente dinero para empezar de nuevo. No quería perder mi casa, pero tampoco iba a dejar que Mauricio me la arrebatara. Si alguien iba a decidir su destino, sería yo. El agente inmobiliario llegó al día siguiente para evaluar la casa. Caminó por cada rincón, tomando notas y fotos, mientras yo observaba en silencio. Cada habitación tenía recuerdos, momentos que no podía evitar revivir mientras él hacía su trabajo. Cuando terminó, me dio una cifra que, aunque no era la mejor, al menos estaba mucho más cerca del valor real que lo que Mauricio había ofrecido. Con ese número en mano, me sentí un poco más preparado para enfrentar la situación. Si lograba venderla rápido, podría pagar mis deudas y tener algo de dinero para empezar de nuevo. Era un plan que me dolía en el alma, pero al menos sería mi decisión, no la de Mauricio. Unos días después, cuando ya había listado la casa en el mercado, Mauricio apareció sin aviso previo. Estaba furioso, y su tono desde el principio fue agresivo. ¿Qué es esto de que pusiste la casa en venta? Me dijo, prácticamente gritando. ¿Estás loca? ¿Vas a venderle nuestra casa a un extraño? Mauricio, tú tuviste tu oportunidad de comprarla a un precio justo, pero prefieres intentar aprovecharte de mí. Ahora, ya no dependes de ti. Esa casa no es solo tuya. Espetó, señalándome con el dedo. No puedes tomar decisiones sin consultarme. Levanté la copia del testamento que tenía en la mesa y se la mostré. El testamento dice que puedo vender mi parte, siempre y cuando tú tengas la oportunidad de igualar cualquier oferta. Así que si te interesa, puedes hacer una oferta decente. De lo contrario, ya no es asunto tuyo. Por primera vez en semanas, vi algo que nunca había visto en Mauricio, inseguridad. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y eso lo ponía nervioso. Intentó calmarse, pero su voz seguía cargada de rabia contenida. No puedes hacerme esto, Verónica. Somos familia. Eso es lo que me sorprende, Mauricio, le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Porque si realmente éramos familia, nunca habrías intentado comprarme por la mitad de lo que vale la casa ni desalojarme. Así que, no me vengas ahora con el discurso de la familia. Él no respondió. Se quedó en silencio por un momento, luego se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Unos días después, recibí una oferta seria de un comprador.
Era una cifra justa, suficiente para cubrir todas mis deudas y dejarme algo de dinero para empezar de nuevo. Antes de aceptarla, envié una notificación a Mauricio, como lo exigía el testamento, dándole la oportunidad de igualar la oferta. Para mi sorpresa, Mauricio respondió casi de inmediato. Dijo que estaba dispuesto a igualar el precio y comprar la casa, pero con una condición, que yo me fuera inmediatamente después de firmar los papeles. Mi abogado revisó su propuesta y me advirtió que no había nada ilegal en lo que pedía, pero que tenía el derecho de rechazarlo si no estaba de acuerdo. Era otro intento de Mauricio de imponer su control sobre mí, pero esta vez yo tenía el poder de decidir. No iba a aceptar sus términos. En cambio, decidió seguir adelante con el comprador original. El día que firmé los papeles, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido la casa, pero lo había hecho bajo mis condiciones, no las de Mauricio. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, Mauricio apareció de nuevo. Esta vez no estaba furiosa, pero tampoco parecía dispuesta a disculparse. Supongo que ya te saliste con la tuya, dijo, con una mueca. No me salí con la mía, Mauricio. Solo hice lo que tú nunca quisiste hacer, actuar con dignidad. Él no dijo nada más. Simplemente me miró por unos segundos y luego se fue. Su orgullo estaba herido, pero yo sabía que lo que realmente le dolía era no haber podido controlarme. Había perdido mi casa, pero había ganado algo más importante, mi libertad y mi dignidad. Y eso, para mí, valía mucho más. Los días después de vender la casa fueron extraños. Había un vacío dentro de mí, una sensación de pérdida que no podía ignorar. Pero al mismo tiempo, sentí un alivio enorme. Ya no estaba atada a una situación que me drenaba emocional y financieramente. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Me mudé a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. No era grande ni lujoso, pero era mío. Cada mueble, cada detalle en ese espacio, representaba un nuevo comienzo. Fue en ese lugar donde comencé a reconstruir mi vida. Un día, mientras desempacaba las últimas cajas, recibí una llamada inesperada. Era Mauricio. Dudé en responder, pero algo me impulsó a hacerlo. Verónica, quiero hablar contigo, dijo, su tono mucho más suave de lo habitual. Accedí a encontrarme con él, aunque no sabía qué esperar. Nos vimos en una cafetería cercana, y cuando llegamos parecía diferente. Más cansado, quizás. O tal vez más humano. Quiero disculparme, dijo, después de un largo silencio. Sé que me pasé de la raya. Intenté aprovecharme de tu situación, y eso estuvo mal. Supongo que me dejé llevar por mi forma de ser, siempre pensando en los negocios antes que en las personas. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nunca imaginé que Mauricio pudiera admitir algo así. Durante años, lo había visto como alguien frío, incapaz de reconocer sus errores. Pero ahí estaba, frente a mí, mostrándome un lado que nunca había conocido. Gracias por decirlo, Mauricio, respondí, con sinceridad. Pero no te voy a mentir, fue difícil. Pensé que podía contar contigo, y me dolió darme cuenta de que estabas más interesado en la casa que en ayudarme. Él ascendió, como si esperara esas palabras. Lo sé, y lo siento de verdad. No espero que me perdones de inmediato, pero quería que lo supieras. Hablamos durante un rato más. No era un cierre perfecto, pero al menos era un paso hacia algo mejor. No sabía si nuestra relación volvería a ser la misma, pero en ese momento decidí dejar de cargar con el resentimiento. No por él, sino por mí. Guión bajo 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 gui. Con el tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse. Encontré un nuevo trabajo, uno que me permitió pagar mis deudas y comenzar a ahorrar de nuevo. Aunque extrañaba la casa, me di cuenta de que el hogar no estaba en las paredes de un edificio, sino en las decisiones que tomamos para cuidar de nosotros mismos. Mauricio y yo seguimos hablando de vez en cuando, aunque nuestra relación nunca volvió a ser tan cercana como antes. Creo que ambos entendimos que las heridas familiares pueden sanar, pero las cicatrices siempre quedan. A veces paso por el vecindario donde estaba mi antigua casa. Veo a los nuevos dueños, una familia joven con niños corriendo en el jardín, y no puedo evitar sonreír. Ese lugar ahora tiene una nueva historia, una nueva vida. Mi historia con esa casa terminó, pero me dejó algo invaluable, la fuerza para defender lo que es mío, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Y aunque no fue un final perfecto, fue un final que elegí por mí misma. Y eso, para mí, fue suficiente.